con un primer foro donde nos vamos presentando para que nos vayamos conociendo. Les pido por favor que coloquen su nombre, apellido, de dónde vienen, a qué se dedican y cuál es su perfil profesional, ¿sí? Técnico, y de esa manera nos vamos a poder conocer, ¿sí? Inmediatamente entramos al contenido de la semana 1, hacemos una introducción y vemos el módulo 1. En el módulo 1 veremos dos temáticas: conocer las definiciones de conflicto, su evolución histórica y las discusiones que se dan dentro de esta evolución histórica. Como les dije, comienza en sus inicios desde una visión negativa, destructiva y patológica. Se llegó hasta creer que es patológico el conflicto, ¿sí? Hasta evolucionar a una visión positiva y constructiva, ¿sí? Bueno, aquí van a poder apreciar, ¿sí?, cómo se va generando esa evolución. Primero, el conflicto era definido como combate, lucha, pelea, ¿sí?, hasta enfrentamiento armado, también apuro, situación desgraciada y de difícil salida. ¿Sí? Esto que ha quedado en la historia, en la actualidad se ve así cuando en las instituciones no tenemos estas herramientas. Por lo tanto, si ha crecido la violencia social y la violencia institucional, se pueden dar cuenta que a pesar de que hay todo un esfuerzo interdisciplinario para hacer este abordaje positivo y constructivo, está primando la visión histórica, arcaica. Por ello es importante este curso para generar evolución y desarrollo humano, ¿sí? También se suele decir, cuando hablamos de la parte positiva y constructiva del conflicto, que el conflicto es propio de las sociedades, ¿no?, del género humano. Bien, a mí me gusta decir, para empezar a generar otras frecuencias en el abordaje emocional y a nivel de pensamiento, que lo que nos caracteriza como humanidad o como sociedad es la diversidad. Enfoquémoslo por ahí. Les dejo eso, ¿sí? Esa visión, a partir de hoy, va a llenar de contenido a tanto vacío existencial. Entonces, veamos lo que la característica, más que el conflicto, lo que nos caracteriza es la diversidad. Por lo tanto, el conflicto siempre va a estar latente. Y si está latente, es porque estamos en democracia y que no nos matan por pensar diferente. Entonces, el conflicto siempre va a estar latente, por lo tanto, tenemos que prever, ¿sí?, su abordaje como problema antes de que termine en conflicto, ¿sí? Eso es un poquito lo que les quiero compartir. Sí, y acá un poquito lo que les hablé en la primera parte de la clase de hoy, la importancia, a ver, yo como socióloga que llevo junto a él y capacitando en esto desde el 2008, dime cómo anda la ética en tu institución y te diré el nivel de abordaje que tienen con los conflictos, ¿sí? Otra hipótesis, dime cómo se trabaja el área de bienestar institucional. Dime si en tu institución hay un área concreta de comunicación organizacional y te diré si en tu institución se está haciendo un abordaje del conflicto.
O peor aún, te diré el nivel de violencia que hay en tu institución. La violencia es la consecuencia de no tener estas habilidades. ¿Sí? Bien, entonces, un conflicto existe siempre que tienen lugar actividades incompatibles. ¿Sí? Entonces, pudiendo consistir esta incompatibilidad en prevenir, obstruir, interferir, perjudicar o de algún modo hacer menos probable o menos efectiva la acción de uno a través de la acción de otros. Es la frustración de dos seres que chocan entre sí y se frustran porque no pueden cumplir sus deseos. ¿Sí? Toda institución enferma cuando no puede satisfacer las necesidades de sus miembros. Por lo tanto, es una materia obligatoria la comunicación organizacional y el abordaje con herramientas para la resolución pacífica de conflictos. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver divergencias percibidas de intereses o creencias de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser alcanzadas simultáneamente. Por lo tanto, si yo veo que hay tanta frustración, ¿sí? También voy a poner en observación la dirección de esa institución. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí que no se pueden cubrir las necesidades y cumplir los deseos de autorrealización que tiene esa institución con su comunidad? Bien, también es importante a la hora de empezar a hacer un abordaje profesional del conflicto ver sus aspectos multidimensionales. Yo tengo que empezar a diagnosticar qué tipo de conflicto es el que se está presentando. Por ejemplo, recién cuando estábamos dialogando, cada persona estuvo exponiendo un conflicto que en la mayoría de los casos, por lo que escuché, no se pudo solucionar y se pierde el recurso humano, ¿sí? O se trata de abordarlo de una manera improvisada. Eso no tiene que pasar, ¿sí? Entonces, primero tengo que diagnosticar viendo qué tipo de conflicto es. Puede ser según sus dimensiones. Esta es una clasificación según sus dimensiones. De tipo cognitivo o de tipo emocional o de tipo comportamental, que es un poquito lo que expusieron en el diálogo, social también, cultural, político, de pujas de poder también, económico, ¿sí? En realidad, hoy por hoy los conflictos tienen todos estos ingredientes, pero hay uno, ¿sí?, que pondera entre los demás. Es importante porque según en la dimensión del conflicto, yo me voy a dar cuenta cómo voy a estructurar el equipo interdisciplinario y la planificación para trabajar articulados con toda la comunidad, intramuros y extramuros, la familia, ¿sí? Después está por los niveles del conflicto. No es lo mismo un conflicto intrapersonal, porque faltan habilidades en la gestión emocional, que interpersonal. Quizás determinados grupos, ¿sí?, determinadas aulas, determinadas situaciones o en determinadas materias, ¿sí? O quizás el problema que parece que es grupal o interpersonal está escondiendo una verdadera causa que es organizacional. Entonces nos está faltando acá la ciencia de la administración y la comunicación organizacional que acompaña a la estructura, ¿sí?, funcional de la institución. A veces hay que ver cómo están repartidos los roles, cómo está hecha la estructura organizacional, ¿sí? Y si dentro de esa estructura hay problemas en cómo se da el flujo de la información y la comunicación. O bien puede ser social y necesitamos a un sociólogo, a un psicólogo social, a un trabajador social, ¿sí?, para que haga su abordaje. Después tenemos los tipos de conflictos.
puede ser conflictos de intereses o conflictos de valores, que bueno, conflictos de valores es lo que más escucho en los docentes, sobre todo de secundaria, porque los valores se aprenden en casa, y si la casa ya es un caos, papás y mamás separados, violencia social, violencia familiar, ¿sí? Entonces hay que hacer todo un abordaje más a largo plazo, que es el tema de los valores. Conflicto en la comunicación, que como les dije, en mi hipótesis de trabajo es una de las variables primeras, la comunicación. Cuando a mí en una institución me piden que asesore o que haga un abordaje, yo lo primero que me fijo es cómo está la comunicación, cómo está la estructura organizacional, cómo está la ética, y si hay un proyecto de bienestar concretamente, ¿sí? Bueno, y el típico conflicto de poder, esto también es inevitable, ¿sí? Por lo tanto, también acá la ciencia política y la ciencia de la administración hace su aporte. Después tenemos que verificar en qué fase del conflicto estoy. Fíjense, las personas que tuvieron que renunciar a su trabajo, que me estaban comentando recién, si hubieran podido comprender aplicando el diagnóstico, se aplica todo esto, ¿sí? Tengo que ir diagnosticando el conflicto que estoy teniendo, determinando cuál es el prioritario en cada uno de estos ítems, ¿sí? Fases del conflicto. ¿Estamos en el conflicto de latencia, de emergencia, de escalada o de resolución? Yo creo que ya las personas que tuvieron que renunciar ya llegan al nivel de escalada, ¿sí? Ya está intensificado el conflicto y se va a intensificar mucho más. Tendemos a guardarlo abajo de la alfombra, ¿sí? Porque no tenemos herramientas. Ahora sería importante que antes de renunciar logremos este apoyo y manejar todos el mismo lenguaje. Por ello es importante que hagan este trabajo final, ¿sí? Y que se pueda trabajar interdisciplinariamente para poder mermar esta escalada. Va a llevar su tiempo porque ya estamos en la fase más compleja, más profunda, pero como les dije, más que problemas, tenemos que saber hacer proyectos de mejora institucional y tener estas herramientas, ¿sí? Y estilos de manejo del conflicto. Darme cuenta entre las partes o entre los docentes, cuando hablamos en la sala de profesores, cómo nos sentimos frustrados o maltratados también, que es una forma de violencia que ejercen sobre el docente. ¿Cómo afrontamos este conflicto? Desde la evitación, desde la acomodación. Ambos, evitación y acomodación, no son asertivos. Desde la competencia, me sumo a la lucha, me pegan un golpe, doy 2 o 3 golpes, estoy hablando literal, obviamente no estoy hablando de violencia física. Y el cuarto es la colaboración. Está de más decirles que tener habilidades, ¿sí? Para abordar lo que vamos a lograr con este curso es que nos distingamos por este tipo de manejo, de afrontamiento, la colaboración, ¿sí? Y es importante cuando un docente está teniendo estos problemas que sea acompañado por todo el equipo, siempre con él y Yaquinta. Venimos bregando por eso, generando programas de bienestar, de pausas activas y trabajar esto, la variable humana, porque somos seres humanos, no formamos parte del inventario, no somos la silla, la computadora, necesitamos un clima ameno, un clima cordial para poder trabajar, ¿sí? Y a veces puede ser una situación muy, muy difícil, ¿sí? Y quizás la solución no se puede diseñar en el momento y va a llevar su proceso, pero que el docente se sienta acompañado, ¿sí? Esto es un poquito lo que siempre hacemos con Eli. Yo estoy en el IES de 9009 desde el 2008-2009 y siempre me he sumado con Eli a trabajar en esto. Bien, entonces,
Es importante que al momento del conflicto, a propósito de que no se tiene que dar una competencia de luchar para ganar, no se dé la estrategia ganar-perder. En el caso de ustedes, alguien perdió, perdieron el trabajo. Por más que ustedes digan, bueno, pero gané en tranquilidad. No, perdiste. Perdiste porque era tu fuente de trabajo. Y como está hoy la sociedad, vas a seguir perdiendo. ¿Sí? Entonces es importante solucionar, no caer en la evitación, irme, ¿sí? O acomodación, me acomodo y bueno, y vivo de licencia porque me hacen trizar los nervios, me generan estrés, me enferman, ¿sí? Es muy sacrificado hoy por hoy el rol del docente y no está siendo bien valorado, ¿sí? Eso también hay que ponerlo en valor porque si no, no nos valoramos entre nosotros y no nos ayudamos entre nosotros, va a estar difícil que nos valoren desde afuera. Sabemos que hay toda una crisis de representación y de valoración también de la actividad docente. Por lo tanto, vamos por esta estrategia, vamos, ganar, ganar. Vamos a trabajar en red, aprender a trabajar interdisciplinariamente, no multidisciplinar, sino interdisciplinariamente para acompañarnos. Bien. Inmediatamente finaliza este módulo y vamos a la actividad. Esta actividad está muy lúdica. Lo he hecho a propósito. Vamos a hacer esta práctica. Primero, las reglas de netiqueta para que también se las enseñen a sus alumnos. Una cosa es el cara a cara, el trato cordial y respetuoso de cara a cara, pero otra cosa tenemos que aprender las reglas de netiqueta, que son las reglas para manejarnos a nivel virtual, ¿sí? Dejo esto, que es la netiqueta, solo a modo de conocimiento y fíjense que vamos a hacer, nuestro primer entrenamiento está súper divertido. Quiero que aprendamos y también porque sé que muchas personas están acá porque han estado en situaciones traumantes, traumatiza, el conflicto traumatiza porque se da una violencia simbólica, no necesariamente física, pero es violencia simbólica y atenta con nuestra salud. Así que vamos a salir un poquito de estos problemas típicos que estamos teniendo y vamos a trabajar analizando los conflictos de la película Titanic. Buenísimo. Y acá tenemos un caso que finaliza esta película con el sistema ganar-perder. O sea, ella gana porque logra sobrevivir, pero él pierde. Así que vamos a empezar con esta película a trabajar, a tratar de aplicar estos conceptos, así nos vamos entrenando. Entonces yo les voy a pedir que identifiquen qué dimensiones del conflicto hay dentro de la película, cuántos niveles de conflicto, los tipos de conflicto, fases del conflicto y estilos de manejo del conflicto. Va a estar muy entretenido y una tarea simple. Van a notar que en la película esto dura pocos minutos, porque casi todos hemos visto esta película. En realidad hay varios conflictos en la película, desde que empieza hasta que termina. Ustedes van a elegir libremente de todos esos conflictos uno solo, ¿sí? Y lo van a analizar. Como puedes observar, a cada cursante le voy a asignar una tipología de conflicto. Esto lo voy a hacer yo para evitar que se copien entre ustedes, ¿sí? Porque la idea es que todos vamos a ver las respuestas. Y fíjense qué interesante esto que pongo acá en otro color. Acá les pongo un ejemplo de cómo hacer este diagnóstico. Y yo tomé una escena de la película, ¿sí? Que es la escena final, donde Jack y Rose están ya a la deriva, fuera del barco que ya está hundido, ¿sí? Y yo la tarea se las hice yo. Obviamente este ejemplo no lo van a poder utilizar ustedes, ¿sí? Pero se van a divertir mucho, les garantizo que se van a divertir mucho y es una película que nos toca el corazón. Porque cuando aprendemos desde lo emocional, ¿sí? La pedagogía lúdica y desde lo emocional nos genera un entrenamiento más eficaz. Continuamos. Módulo 2. Semana 1. Vamos al módulo 2. Ciclo del conflicto. Reconocer y comprender las fases del conflicto. Reconocer y valorar las habilidades necesarias para la resolución pacífica
del conflicto. Bien, ya más o menos en el módulo 1 ya nos hicimos conscientes de que ya no hay que tenerle más miedo al conflicto, que tenemos que tener este espíritu colectivo, tal cual hacemos el entrenamiento colectivo en un foro, ¿sí? Y empezar a comprenderlo al conflicto, lo vimos en la clasificación, y ahora vamos a reconocer sus fases, ¿sí? Ya reconociendo las fases me baja la ansiedad, ¿sí? Me abre la cabeza, desde mi perspectiva, desde mi ciencia, cómo solucionarlo. Pero recuerden que necesito de las otras ciencias también, un trabajo interdisciplinar. Y qué bueno, de paso, para sentirme acompañada. Bien, fase 1. Actitudes y creencias. El ciclo empieza por nosotros y por nuestras actitudes y creencias sobre el conflicto. Sí, ya sé, pusiste toda la buena onda, necesitabas esas horas, estabas trabajando y entraste a un campo de batalla. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué actitud. Ahora, con este curso, voy a generar nuevas creencias y nuevas actitudes para fortalecer mis aptitudes. Actitudes con C para fortalecer mis aptitudes. Aptitudes con P. ¿Sí? Nuestras creencias y actitudes tienen su origen en diversas fuentes. Los mensajes, los modelos que hemos recibido, ¿sí? Nuestras propias experiencias con los conflictos. Y la verdad que no voy a dar más clases en los secundarios. Prefiero ir al nivel superior, terciarios, o en la universidad, en donde la problemática es distinta, al menos están motivados para estudiar, ¿sí? Bueno, la idea es que donde vos vayas, haya o no haya conflicto, que puedas tener estas herramientas para darte cuenta que el conflicto en el fondo esconde algo positivo. Nos permite planificar el cambio. Nos ayuda a decir, hay que rever la estructura organizacional de esta institución, ¿sí? Y bueno, y se van a enfrentar con la resistencia al cambio, ¿sí? Eso es típico también del comportamiento organizacional. Eso lo vamos a ver en las semanas posteriores. Fase 1. Entonces, empieza con mis actitudes y creencias. Fase 2, el conflicto. ¿Sí? Aquí ya el conflicto es un proceso inherente a las relaciones sociales. Va a ser inevitable, sobre todo en una sociedad como la actual, con crisis de valores. Estamos en una crisis civilizatoria. Eso también hay que entenderlo. ¿Sí? Esto a nivel sociológico lo sabemos abordar. ¿Sí? Se puede producir a nivel local, institucional o internacional. Hoy por hoy el conflicto ya pasó a ser un fenómeno generalizado y universal. Por lo tanto, lo que nos pasa a nosotros, ¿sí?, no es ajeno a lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Vamos a tener entonces herramientas democráticas para poder abordar esta diversidad social y de ideas, de creencias. ¿Sí? Vamos, la fase 3, es la respuesta que tenemos. ¿Sí? Huimos o lo afrontamos con herramientas o lo afrontamos sin herramientas y se va a perjudicar nuestra salud. ¿Sí? Ya en la fase 4 se despliega la respuesta con sus resultados. Entonces, es importante que nos preguntemos al momento en que se están desplegando este ciclo, ¿sí? Sobre todo si ya llegó a la escalada profunda del conflicto. ¿Cómo respondemos normalmente a las situaciones de conflicto? Ya empezarlo a decir incluso antes de que, vieron que suelen haber reuniones obligatorias en donde hablamos de nuestra vida institucional, que hay que cumplir con indicadores y demás. Ese es el momento de preguntarnos, che, ¿cómo estamos respondiendo frente a las situaciones de conflicto? Y no, mira, yo trato de hacerle fácil la materia, no quiero tener problemas, me adapto a lo que ellos quieren, a sus mañas, a sus vicios. Otros dicen, y no, la verdad que yo no puedo bajar el nivel, la calidad educativa, yo de acá me voy. ¿Sí? O quizás
Hay personas que intentaron hacer un abordaje porque tienen las herramientas, pero necesitan de un acompañamiento interdisciplinario, ténganlo en cuenta, no me voy a cansar de decirlo. Intentaron generar cambios, hubo buena predisposición, pero no hay tiempo, o proyectos de bienestar institucional no tuvieron cabida, o hacen todo este esfuerzo y ocurre lo de siempre. No tienen tiempo para hacer cursos, ¿sí? Tienen el problema, les gustaría hacerlo, pero no tienen el tiempo. Por ello, en el caso de este curso, hemos tratado de hacerlo virtual, en su mayoría, asincrónico y sincrónico, para que todos puedan llegar. ¿Sí? Es importante hoy utilizar el lado positivo, ¿sí? de la educación virtual. ¿Cómo sentimos? ¿Cómo reaccionamos? Y cuando ustedes van escuchando, cómo van interpretando, cómo van dialogando en estas preguntas, ahí nos vamos dando cuenta los estilos de afrontamiento, si están preparados o no. Y creo que llegó la hora de sentarnos seriamente y poner esto como un tema principal dentro de la agenda, ¿sí? Y esto, el reunirnos para ponerlo como un tema principal en la agenda entre docentes o docentes con el consejo directivo o dentro del aula cuando hablamos con los estudiantes, ¿sí? Ya estamos haciendo el abordaje para poder hacer un diagnóstico y una planificación, ¿sí? Negamos que hay un conflicto, asumimos que no hay modo de que las cosas vayan bien y ya es natural que es así, ¿qué vamos a pretender? Bueno, todo eso está denotando que no hay herramientas, no hay voluntad política tampoco, y quizás esa falta de voluntad política no es eso, y entramos en conflicto porque creemos que hay falta de voluntad política, ¿sí? Del equipo directivo. En realidad no hay tiempo. Entonces es importante tener en cuenta estos espacios, ¿sí? A veces no es falta de voluntad, sino es falta de tiempo y estrés institucional. Entonces no es lo mismo uno que otro causal, ¿sí? Para cada caso hago un plan de mejora institucional. Hay tantas horas contra cuatrimestre y podemos trabajar en esto, podemos priorizarlo. Asumimos que no hay modo de que las cosas vayan bien, significa que acá no hemos trabajado el pensamiento divergente a la hora de poner el modelo ganar-ganar de la negociación y la mediación. ¿Qué puede ayudar a que el conflicto se resuelva de otra manera? ¿Sí? Bien, los patrones que vamos a ver en los conflictos se reiteran las posiciones atrincheradas, ¿sí? O se lo toman como algo personal, ¿sí? Como dije, la mayor parte del causal de los conflictos tiene que ver con problemas en la comunicación. Los profesionales de la comunicación tienen que tener su lugar preponderante, así como lo tienen los psicopedagogos, psicólogos o licenciados en ciencias de la educación en los gabinetes pedagógicos. Los comunicadores sociales tienen que tener un lugar central. O es más, lo digo, es más, tendrían que tener un área que sea de comunicación organizacional. No cualquier comunicación, sino comunicación organizacional. ¿Sí? Se pone la comunicación al servicio de la organización. Bien, si queremos aprender del conflicto y cambiar nuestros patrones, necesitamos tomar conciencia, buena predisposición y habilidades, ¿sí? Prevención, negociación y mediación son los elementos, ¿sí? Para la transformación de los conflictos, ¿sí? Bien, entonces, la cultura organizacional nos habla de valores, de experiencias, o sea, las experiencias que ustedes estaban comentando tienen valores. Según el estilo de afrontamiento nos damos cuenta si fuimos vencidos en la batalla, porque al ser jovencitos quizás podemos sostener el conflicto en el aula, pero imagínense los profesores que tienen ya más de 45, de 50 años, ¿sí? Que ya tienen que lograr sobrevivir. Por eso también aumentan tanto las licencias, ¿sí? Solemos escuchar de manera muy injusta que los docentes se la pasan de licencia. Sí, bueno, acá hay una explicación a esto. ¿Sí? Yo creo que todos los que somos docentes lo hacemos de vocación, amamos nuestra profesión. Y que si llegamos a esa situación con tantas licencias es porque realmente hay una falla grave, ¿sí?
en materia de violencia institucional, abordaje de la violencia institucional. Bien, entonces vamos a aprender a prevenir conflictos atendiendo a tiempo problemas. Acá puse a Jerry, los que no somos millennial y nos criamos viendo a Tommy y Jerry. Bueno, acá hay una comunicación intergeneracional. Vamos a dejar de tratar de casarnos entre gatos y ratones, de pelearnos entre gatos y ratones y tratar de convivir. Bien, y vamos inmediatamente a la actividad del módulo 2. El módulo 2 tiene nuevamente, a ver, la película del Titanic. Buenísimo. Acá es una breve introducción. Fíjense en esta escena, una escena muy cortita. Tienen que tratar de diferenciar cuál es el problema que derivó en conflicto. Y que si el problema hubiera sido asistido a tiempo, esto lo sabemos mucho las ciencias humanistas, las tecnicaturas en ciencias humanistas, sabemos planificar proyectos. Si hubiera sido tratado a tiempo el problema, no hubiera derivado en todo el conflicto que ocupó la mitad de la película. Porque hay dos conflictos. El conflicto social, ¿sí?, que tiene Rose, y después el conflicto de que peligraba su vida directamente. Bueno, vamos con esta actividad. Espero que se diviertan mucho. Y también, bueno, ahí estarían las actividades de la primera semana. También les voy a enseñar acá la actividad del módulo 3, de la segunda semana, ¿sí? Porque este asincrónico va a cubrir el dictado de clases de 2 semanas. Y acá empieza lo más jugoso, la mediación y la negociación, concretamente la herramienta por excelencia, ¿sí? Bien. Esta herramienta es muy conocida, la negociación y la mediación. Son dos herramientas muy conocidas. El tema es cómo aplicar la gestión emocional para que estas herramientas tengan éxito. ¿Sí? Manejo del enojo, la frustración. Bien, acá es importante entrenarnos en inteligencia emocional, que no es más que la habilidad que tenemos de autoconocernos, nuestras emociones, para poder gestionarlos. Atención, las emociones no se pueden reprimir, se gestionan. Son propias del ser humano, ¿sí?, propia de nuestra psiquis, de nuestra biología, y tienen una función adaptativa, ¿sí? Por lo tanto, la inteligencia emocional, las emociones, las tengo que gestionar con asertividad, no las puedo reprimir. Lo que sí puedo cambiar son los pensamientos, pero las emociones se gestionan. Y luego está la inteligencia social, que es la habilidad también de poder percibir en los demás, ¿sí?, los estados anímicos, los climas organizacionales, para poder aplicar desde la empatía, ¿sí?, una convivencia saludable. Bueno, ahí les dije en criollo lo que acá se expresa dentro de la sociología y la psicología organizacional, ¿sí? ¿Y cuál es la base de esta inteligencia social y emocional? La ecuanimidad, el control, la gestión entre el enojo y el apego, ¿sí? Cuando yo estoy en la energía del apego, no voy a poder ver la salida para poder solucionar el problema, ¿sí?, porque siempre los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, ¿sí? Y a eso se le suma los problemas de la comunicación, la crisis civilizatoria, y estamos en un país subdesarrollado, y son muchas cosas, ¿sí? La ecuanimidad, estar en el centro, no irme al enojo, ¿sí?, que puede terminar en violencia. El enojo es una emoción adaptativa, pero la violencia es aprendida socialmente, y tolerancia cero con la violencia. La violencia se frena, ¿sí?, hasta legalmente se tiene que frenar.
El enojo no, el enojo se gestiona. Y el apego es tener flexibilidad en las creencias, en los valores, ¿sí? Y tomar siempre como guía la ética, ¿sí? Entonces, cambiar la perspectiva, y acá les dejo siempre unos gráficos muy amenos. Y vamos ahora de lleno a la negociación y mediación. Vamos a tomar para la negociación a un especialista en el tema, muy conocido en el ambiente de la psicología organizacional y la sociología, también la ciencia política, que es William Ury. Acá les hablo un poquito de quién es él. Y dice que necesitamos 4 pilares para aplicar las 5 fases de la negociación. ¿Cuáles son esos pilares? Controlar las reacciones. Cuando hablamos de inteligencia emocional, de aquí hasta el fin del curso, y que va a formar parte de nuestro lenguaje, ¿sí? Para abordar esta problemática, se llama salir al balcón o subir al balcón. Esta metáfora creada por William Ury habla de ese momento en que yo necesito la ecuanimidad, la gestión emocional, nada más y nada menos que de la violencia o la energía del enojo o la frustración, el malestar que está generando el conflicto dentro del clima organizacional. Tengo que tener esta habilidad de salir al balcón. Algunos tienen herramientas del mindfulness, otros hacen yoga, otros simplemente en el momento que se están desplegando las hostilidades tienen que tener esa capacidad para poder gestionar las emociones, o sea, inteligencia emocional. Vamos a lo largo del curso ir entrenándola, les voy a dar algunos ejercicios que provienen del Qigong, del yoga y también de la psicología organizacional y de la sociología. ¿Sí? Controlar las reacciones. Tengo que dejar de reaccionar. ¿Sí? Las técnicas de respiración, también del Qigong y del yoga, son aliadas indiscutibles, ¿sí? Más allá de que la mayoría de la población docente está con tratamiento psicológico y farmacológico, ¿sí? Entonces es importante tomar estas herramientas. Acá les dejo la respiración cuadrada, en donde van a empezar a entrenarse, ¿sí? Está de más decirles que ya si estamos en un estado de depresión ansiosa o de ansiedad o de depresión, ¿sí? Hay que ir al médico y hay que seguir el tratamiento correspondiente. El pilar 2 es escuchar y respetar. Yo tengo que escuchar incluso al contrincante cuando estoy negociando, ¿sí? Acá se supone que en la negociación no estoy necesitando un mediador porque todavía no se ha roto la comunicación entre las partes. Entonces necesito escucharlo, porque yo escuchándolo también voy a poder generar una negociación en donde podamos ganar los dos. Pero si alguno de los dos está tomado por la ira, ¿sí? Y se corta la comunicación, esta negociación va a necesitar de un tercero mediador, ¿sí? Para que haga el puente de comunicación. Si no, trato de hacerlo yo el puente. Si el otro está enojado, trato de no estar enojada yo, que soy la otra parte, y puedo negociar. Reenmarcar cambiando percepciones, ¿sí? Replantear el problema, poder ver de qué manera podemos salir con un método gana-gana, ganar-ganar y no ganar-perder, ¿sí? Que es el que se da tipo combate o lucha. Y tengo que construir el puente de oro. Por lo general, cuando hay un conflicto, las partes tienden a cortar la comunicación y se separan. Yo necesito como pilar para la negociación atraer al otro o construir un puente y acercarme yo al otro. Ahí tenemos que trabajar la humildad, la sabiduría y siempre y cuando no haya violencia del otro lado. Por favor, tolerancia cero a la violencia. No se puede negociar ni mediar si hay violencia. Una cosa es la energía de la frustración, del enojo, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es el despliegue de la violencia. Ahí ya directamente hay que actuar de manera institucional y siguiendo caminos legales. Se supone que estamos adquiriendo estas habilidades, ¿sí? Para evitar ir a lo legal.
Y aquí ya tienen los 5 pasos del método de Uri. Paso 1, no negocie con base en las posiciones. No tengo que ir a las posiciones atrincheradas, tengo que ir a las necesidades, ¿sí? Esto es una de las partes más difíciles, no se preocupen porque en el entrenamiento voy a dar ejemplos simples, con películas, con casos simples de conflicto, para que de a poco lo vayan aprendiendo, familiarizándose y después puedan aplicarlo a distinguir posiciones de necesidades en conflictos más profundos, más que requieren de una interdisciplina. Seguimos ahí, Eli, ¿no? Está todo bien, nos queda 15 minutos. Paso 2. Separe las personas del problema. Sí, sigo ahí, pensé que seguía sola. Separe las personas del problema. Tengo que ser duro con el problema, pero blando con las personas. Yo soy duro con el problema, planificando, haciendo proyectos de mejora, escuchando, pero tengo que ser blando con las personas. ¿Sí? Paso número 3, concéntrese en los intereses y no en las posiciones. Previo al paso 1 que estuve escuchando, ya pude detectar los intereses y trabajo desde los intereses de la otra persona, no desde la posición que en ese momento están en un atrincheramiento con una grieta, ¿sí? Estamos construyendo el puente. Invente opciones de mutuo beneficio. ¿Cómo reparto la torta? ¿Cómo agrando la torta? ¿Sí? Por eso es que necesito de la ciencia de la psicopedagogía y la psicología, acá intervienen estas dos ciencias, para cultivar el pensamiento divergente. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Bien, paso 5. Insista en qué criterios hay que ser objetivo, ¿sí? Hay que ser objetivo y seguir algunas reglas de comunicación asertiva para poder cerrar esta negociación de manera satisfactoria. Bien, y ahora vamos a ver la próxima técnica, la mediación. Nadie tiene que renunciar a su trabajo. Nadie tiene que quedar en esta escalada hacia una peligrosa violencia, nadie tiene que seguir en esa situación atrincherados unos de otros tratando de sobrevivir y afectándose la salud. Si no podemos lograr esta negociación entre las partes, vamos a pedir a un tercero que medie. Por lo tanto, esa salida al balcón, esa inteligencia emocional, a mí también me puede pasar, yo tengo situaciones límites, por más que conozco estas herramientas, hay determinados conflictos que yo necesito de un mediador, ¿sí? No tiene nada de malo. Y ahí viene el mediador y llamamos al preceptor. Llamamos al preceptor o lo derivamos al gabinete pedagógico. Y después el gabinete pedagógico no puede solucionar todo al 100%, ¿sí? Porque esto es un trabajo que tiene que trabajarse, o sea, de manera integral, ¿sí? Entonces llamamos a un mediador. Todos tenemos que tener habilidades de mediador. El estudiante, el administrativo, el docente, el personal jerárquico, no jerárquico, el personal de mantenimiento, todos, absolutamente todos pueden ser un mediador. Y acá les presento las fases de la mediación. La premediación, se reúnen por separada cada parte para que hagan la descarga emocional, para el momento, ¿sí?, de la resolución pacífica ya estemos un poquito más liberados, más gestionadas esas emociones. Viene la presentación, la explicación de las condiciones, las normas para realizar, ¿sí? Hay que escuchar a cada parte desde su punto de vista, hay que lograr ecuanimidad y equilibrio, el mediador tiene que ser neutral, si no, no puede ser mediador, ¿sí? Situar el conflicto, análisis de la situación, y ahí todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, cómo hacemos todos estos pasos. Y buscamos las soluciones, pero una vez que hemos escuchado por igual a ambas partes, ¿sí? Y ahí llegamos a un acuerdo. Bien, los pasos para hacer una mediación formal, ¿sí?, que por lo general esto es un criterio
y una función de los abogados, por ejemplo. Acá les dejo una página, ¿sí?, del Ministerio de Justicia. Pero también podemos ir a la mediación más informal, que es nuestro caso, y es importante atender a estas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puedo mediar? Puedo preguntar, ¿qué esperan conseguir con este proceso de mediación? Y recuerden siempre escucharlos por separados, ¿sí?, para que pueda cada uno tener su oportunidad, porque a veces los conflictos se dan porque hay una relación de poder, ¿sí?, y el que tiene menos poder tiende a guardar silencio, ¿sí? Entonces es importante garantizar esta privacidad en la escucha y un trato equitativo. ¿Qué te ha traído aquí? ¿En qué crees que te puedo ayudar? ¿Qué datos creen ustedes que me pueden ayudar para el proceso? ¿Sí? Bueno, acá tiene que figurar por escrito, contemplar la identidad y el domicilio de las personas, indicar lugar y fecha, incluir las obligaciones, ¿sí? Si es más informal, quizás no es necesario esto, pero sí que el mediador lo vaya punteando para que cada uno lo pueda apreciar. Atención, ¿qué conflictos no pueden ir a la mediación? Cuando hay que denunciar lo que está sucediendo, cuando ya hay violación de derechos humanos o ya entramos a la escalada de violencia, ¿sí? Una cosa es el enojo, la frustración, otra cosa es la violencia. Cuando no hay voluntad de las partes, ¿sí?, el mediador va a tratar de crear un puente de comunicación, por eso también acá es importante en toda la institución el aporte de un comunicador. Y cuando hay violencia física o verbal, ¿sí? Ahora vamos a ir a esta actividad que va a estar buenísima. Acá ya vamos a empezar a desarrollar el Silvia, pensamiento. Sí. Disculpa que te interrumpa. En un Sí. ratito se va a cortar la llamada Sí. por Y si acá en algún ya momento termino. querés hacer el cierre. Ya termino, Perfecto. entonces hago el cierre. Bien, acá vamos a poner a prueba el pensamiento divergente, el pensamiento lateral y poder lograr lo imposible. Cada uno, y no se pueden copiar unos a otros, tienen que tratar de cambiarle el final a la película para que ambos puedan sobrevivir, Jack y Rose. ¿Sí? Previo a eso les voy a hacer ejercitar la meditación cuadrada, ¿sí?, para que se les expanda la conciencia y puedan generar algo creativo. Miren qué lindo. Y listo, terminamos. Y para finalizar estas 2 semanas con estas 3 unidades, le mostramos con Eli la promoción del bienestar, disponemos de pausas activas, ¿sí?, para aplicar, y es un servicio que tenemos desde el área de capacitación y extensión, que el año pasado tuvo mucho éxito y que pueden disponer de él para que volvamos a impulsar este proyecto. Y acá finaliza. Bueno, me gustaría escucharlos ahora. ¿Qué les pareció lo que les compartí? Tenemos 8 minutos, vamos, rápidamente traten de participar, al menos díganme, necesito, hablando de comunicación, la retroalimentación, necesito un ida y vuelta. ¿Les ayudó en algo lo que hemos visto hoy? ¿Ha bajado la ansiedad? ¿Les gustó? A ver, vamos, los escucho, vamos, que quedan 8 minutos. Bueno, ¿cómo les va? Levantó la mano, dale, vale. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Me ha encantado, la verdad que me ha motivado muchísimo. Yo desde el rol de preceptor, la verdad que las herramientas que han planteado, los tips, el tema de la respiración, todo, la verdad estoy súper entusiasmada con todo esto. Y como algo que me ha encantado es el tema del yoga. La verdad que esto que decimos de esos espacios de cómo gestionar nuestras emociones, la verdad que necesitaríamos a los docentes tener un espacio así de respiración, de una pausita y de bajar esas revoluciones que a veces nos genera todo esto. Así que estoy súper entusiasmada. Mil gracias. Me gustaría, Eli, que esto se lo transmitas a José, nuestro nuevo rector, porque creo que hay que dar importancia a estos espacios y tenemos que volver a impulsar las pausas activas. La verdad que sí. Sí, yo lo voy a plantear también desde el área mía. Yo estoy en una oficina de preceptoría y vos sabés que una cosa que nos pasó, hace poquito empecé yo un curso de hipopresivos por otras necesidades, y esto de que nos decía la chica que nos daba el curso era una de las cosas, dicen, nos hemos olvidado los humanos de respirar.
Y es realmente una de las cosas que yo creo que también si bajamos las revoluciones y generamos esa oxigenación para resolución de conflictos es fundamental. El año pasado, cuando íbamos con él y aula por aula, nos llamaba mucho la atención, hacíamos chikung y yo también hacía mucho juego a la hora de hacer chikung y las técnicas de respiración y tuvimos una muy buena acogida. Ya les voy a compartir fotos, llegó un momento en que empezaron a salir todos de las aulas y se pusieron en el centro de la casa central, ¿te acordás, Eli? Y todos reían, reían y hacían las prácticas y me aplaudían y yo decía, pero esto, no, yo estoy segura que no me aplaudían porque yo era una máster haciendo eso, sino porque necesitaban ese espacio para drenar el estrés, o sea, eso de estar contentos es importantísimo, así que eso hay que volverlo a rescatar. Sí, bueno, sí. Un gusto, dejo hablar a otro. Bien. Laura Silvana, muy buena la información y explicaciones, muy claras, ninguna duda, muchas gracias. Bien, y vamos a practicar con esto de las películas, buenísimo. Muy creativas las actividades, bueno, gracias, le dediqué mucho tiempo, mucho tiempo. Jessy, debemos presentar proyectos en las escuelas sobre pausas activas. Sí, tenemos mucha experiencia con él y así que pídanos porque también como área de desarrollo humano, este proyecto que coordino con él y desarrollo humano y crecimiento personal, recibimos todas estas inquietudes y asesoramos, esa es la idea. Hablamos de esto en la jornada de bienestar, fue mucha catarsis. Claro, claro, sí, sí, aparte esto de la solidaridad entre nosotros los docentes para que valoremos nuestra profesión, ¿sí? Los preceptores también, pobrecitos que tienen que hacer de mediadores, no les queda otra también, así que bienvenidos. ¿Alguien más que quiera decir algo? Están tímidos. O capaz que tienen sueño, ya es muy tarde. Están cansados. Ya van a hacer es las un montón 10. Lo que se ha visto, es muchísimo. Sí, sí. Pero está muy bueno, Silvia, que los hayas hecho ver el aula virtual, porque se tienen que ir familiarizando. Lo bueno es decirles que si tienen algún inconveniente para ingresar al aula, se pueden comunicar conmigo por privado, así como decía Silvia, hablamos con la especialista en el instituto y soluciona el problema para que puedan ingresar. Si tienen alguna duda en cómo navegar, no tengan vergüenza de decirnos si no tienen mucha experiencia. De última, Silvia, podemos copiar el tutorial en el grupo de WhatsApp. Voy a copiar el tutorial y lo que tiene también... Uno puede ingresar al aula para que entiendan bien cómo es el trabajo dentro de la plataforma educativa, el aula virtual. La experiencia que tengo, llevo casi 10 años como docente de carreras semipresenciales del 10-9009 en legislatura y penitenciaría, y les puedo asegurar que es muy intuitiva el aula, las pestañas, la navegación, no va a haber problemas, ¿sí? Y más si ven el tutorial, no van a tener problemas. Y lo he hecho de tal manera que a medida que ustedes van leyendo y la página que viene les va indicando y los va llevando solitos, ¿sí? Y después las actividades, al ser tan lúdicas, viendo películas y jugando, porque quiero que juguemos más para también bajar el nivel de estrés, les va a ser amigable, ha sido muy, muy amigable. Y si creen que en algo hay que mejorar, también esa propuesta de retroalimentación la tenemos en cuenta, la tendremos en cuenta con Eli, por supuesto, para mejorar. Lo bueno es que el aula virtual está armada de manera de que ustedes puedan trabajar en ella de forma autónoma, por eso está buena esta modalidad a distancia. Son muy poquitos los encuentros sincrónicos que también van a quedar grabados, como decía Silvia, y bueno, ustedes van a trabajar en los tiempos, en los momentos que ustedes puedan. Eso es lo bueno de cómo está pensada la capacitación.
Bien, sí, yo también opino que acá lo que dice Jessie, que las pausas activas tendrían que ser obligatorias. Algo que me llama mucho la atención, que lo dicen las pausas activas, ¿por qué en el secundario tenemos educación física y no tenemos actividades físicas en los terciarios o en la educación superior? Bueno, puede ser a través del Qigong, del yoga, artes marciales, lo que sea, ¿sí? Pero es importante atender también lo físico, ¿sí? Qué importante es la respiración como técnica. Claro, 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 para el autocontrol. Esa respiración de los 4 tiempos, créanme que es milagrosa, pero se tienen que entrenar. Yo les dejo, hay videos tutoriales en el dictado para que lo vayan entrenando. Bueno, ha finalizado. Muchas gracias a todos. Me despido para quienes lo están viendo de manera asincrónica. Muchas gracias.